Nuestra reflexión en estos domingos es sobre la primera carta de San Pedro. Entonces vamos a estar otra vez ahí en el capítulo 1. Les invito a tener sus Biblias ahí abiertas. El domingo anterior habíamos considerado especialmente los versículos 3 al 5, la esperanza viva que tenemos por la resurrección de Jesucristo para una herencia que nos está reservada en los cielos y para la cual Dios nos guarda por su poder mediante la fe. Habíamos hecho énfasis en varias de estas palabras. Vuelvo yo a hacer hoy en esto último. Él nos guarda por su poder mediante la fe. No es nuestro poder, es su poder el que nos guarda mediante la fe. Y hoy vamos a leer de nuevo desde el versículo 5 y vamos a leer hasta el versículo 7. ¿Sí? Y así dice la palabra del Señor. Primera carta de Pedro, desde capítulo 1, desde el versículo 5 hasta el versículo 7. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. En lo cual, dice en el versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis. En lo cual nos alegramos, aquí se refiere a los hechos que se mencionan precedentemente, y es el que Dios nos está guardando esa herencia en los cielos por su poder mediante la fe. Entonces eso que tenemos en vista, que está preparado para ser manifestado, en eso es que nosotros nos alegramos, dice, ¿sí? Porque aquí habla de las aflicciones temporales, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos. Entonces nosotros nos alegramos en la esperanza segura, cierta, comprometida de Dios. A pesar de que ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tenemos que ser afligidos en pruebas, en aflicciones temporales. Porque esto es así. El Señor Jesucristo dijo que iba a ser así y siempre fue así desde los tiempos de los profetas. Ahora vamos a estar mirando también un poquitito acerca de eso. Para reforzar este pensamiento, esto que tenemos aquí en estos versículos que hemos leído. El Señor Jesús también había hablado, según registran los evangelios, de las pruebas y de la actitud que tenían que tener sus discípulos en medio de esas pruebas. ¿Cuál era esa actitud? También en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en las cartas de Pablo, Santiago, incluso el Apocalipsis, nosotros podemos encontrar eso. Vamos a leer un poquitito para sustentar, a modo de ejemplo, en Mateo capítulo 5, versículos 11 y 12. Jesucristo está hablando y dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos,
porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Se dan cuenta? La lógica, si podemos decir así, es la misma, ¿verdad? Ustedes van a pasar por pruebas, pero dice el Señor, ustedes considérense bienaventurados cuando sea por mi causa, y gócense y alégrense. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque vuestro galardón, dice, es grande en los cielos. Así también, así ya hicieron con los profetas, vuestros padres hicieron, o sea, los antepasados de ustedes, así también hacían con los profetas, dice. Santiago capítulo 1, versículo 2, que hace poquito más estuvimos, bueno, hace poquito digo yo, hace algunos meses esta parte al menos, ¿verdad? Santiago capítulo 1, versículo 2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, dice. Entonces vemos que el gozo en las pruebas se sostiene en las promesas del Señor. En eso se sostiene esto del gozo en las pruebas. No es que tenemos que gozarnos porque somos probados, o no es que tenemos que gozarnos porque somos afligidos, no, sino por aquello que el Señor nos promete y por aquello que el Señor ya obtuvo por nosotros, la victoria y la herencia y la recompensa que se van a manifestar dentro de poco, ¿sí? Tenemos muchos otros versículos. Por ejemplo, podemos leer en Romanos 8:18. Romanos 8:18 dice también de una manera muy, muy clara y muy alentadora, dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Sí? Tenemos aflicciones en el tiempo presente, sí, pero nosotros tenemos que alentarnos porque no se puede comparar eso con la gloria que viene y que se va a manifestar en nosotros, dice aquí el Señor. Ahora, hemos leído aquí en el pasaje de Primera de Pedro y vamos a encontrar la respuesta a esta pregunta: ¿por qué o para qué nos somete el Señor a estas pruebas, a estas aflicciones tan duras, tan difíciles, que de hecho por lo difíciles que son, así como hoy se hablaba un poco en la escuela dominical también, hay exigencias de la vida cristiana que son demasiado difíciles para el hombre. De hecho, el hombre no tiene la fuerza para superar eso, ¿sí? Nosotros no tenemos la fuerza para superar eso. La fuerza, el poder nos viene del Señor. Por eso aquí leemos también en Primera de Pedro, dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, ¿sí? La vida cristiana es algo que de hecho nosotros no podemos vivir. Tenemos que vivir únicamente en el poder de la fuerza del Señor, ¿sí? Fortaleceos, dice, en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahí sí nosotros podemos, pero solos no podemos. Separados de mí ustedes no pueden hacer nada, dice el Señor. Entonces releemos el versículo 7 aquí en Primera de Pedro 1, y en el versículo 7 dice el por qué o el para qué somos sometidos. Dice: para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La fe de los hijos de Dios se dice aquí, se dice también en otra parte. Le invito a mirar en 2 de Pedro 1:1, por ejemplo. 2 de Pedro 1:1 dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de Dios, de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra.
igualmente preciosa que la fe de los mismos apóstoles, es la fe que nosotros hemos alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. O sea, nuestra fe no tiene nada que en lo cual pueda ser tratada de menos con relación a la fe que tenía Pedro o con relación a la fe que tenía Pablo. Nosotros tenemos una fe que es igualmente preciosa. ¿Qué quiere decir preciosa a todo esto? ¿Que es linda? No. Aunque podemos usar también esa palabra teniendo en mente ese concepto, pero preciosa quiere decir que tiene gran precio, que tiene mucho precio y por lo tanto tiene mucho valor. Eso es lo que quiere decir preciosa. Entonces la fe que tenemos nosotros, la fe que nos ha dado el Señor, es una fe preciosa. Incluso dice aquí, mucho más preciosa que el oro. ¿Y cómo se prueba el oro? Bueno, hoy día hay algunos productos químicos también que prueban, pero que si no fuese oro producirían una reacción. Dice que caseramente también, yo no sé, nunca hice eso, ¿verdad? Pero caseramente también se puede probar el oro a ver si es auténtico. Se le pone a una llama, asegúrate de agarrar con algo, pero para no agarrar así con tu dedo, ¿verdad? Bueno. Y dice que el oro, si es auténtico, permanece su brillo y todo eso. Y si es un oro, por ejemplo, algún metal, otro metal revestido con oro, se ennegrece. O sea, cambia su color, ¿verdad? Si es que no es precioso. Yo no soy orfebre, no soy joyero, pero también hay hornillos u hornazas para probar el oro, ¿sí? Y también para depurar, ¿sí? También para depurar, para quitar, para quemar la escoria cuando es un producto nuevo, no purificado todavía, se purifica así, ¿verdad? Se purifica en el oro, perdón, en el fuego. Y aquí dice que es mucho más preciosa esa fe que el oro, y como este se prueba en el fuego, se reconoce allí su verdadero valor, su autenticidad, pero de nuestra fe dice que es más preciosa que el oro. La fe verdadera que nosotros recibimos de Dios, ¿cuándo recibimos la fe? ¿Por medio de qué? ¿Cómo es que que nace o cómo es que llegamos a tener fe? La fe es por el oír. ¿Oír qué cosa? Oír la palabra de Dios. Estamos hablando de esa fe, la fe verdadera que recibimos de Dios al oír el Evangelio y al obedecer el Evangelio, ¿sí? Porque muchos oyeron, dice, ¿acaso no oyeron? Dice en la carta a los romanos Pablo. Y claro que oyeron, por todas partes salieron los que recorrían, ¿sí? Pero no todos obedecieron, ¿sí? Entonces la fe verdadera de los que hemos sido llamados, como leímos la otra vez, y destinados por Dios, dice, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, dice en 1 de Pedro 1, versículo 2. Cuando hemos sido expuestos a la palabra de Dios y el Señor nos dio esa gracia de creer, ¿sí? Porque eso Él nos dio, dice allá en Hechos capítulo 17 también, ¿verdad? La otra vez dije 16, después yo estuve viendo y no es 16, 17, donde dice que Dios dio fe a todos resucitando a su Hijo Jesucristo de los muertos, ¿sí? Eso Dios mostró. Entonces el que quiere creer puede creer ante esa evidencia incomparable, única, que supera a todas las otras evidencias y que ha sido y es comprobado a través de la historia, ¿sí? Si quieren,
aunque nosotros no necesitamos eso cuando el Señor hace brotar esa fe en nosotros. ¿Sí? Entonces esa fe, el que tiene esa fe preciosa por haber oído el Evangelio y por haber obedecido en el mandato del arrepentimiento y de confiar en Jesucristo, confesándole a Él y solamente a Él como Señor y Salvador, esa fe, así como el verdadero oro no sufre menoscabo o pérdida de su valor al ser expuesto al fuego, esa fe no sufrirá pérdida o daño en las pruebas. La fe verdadera no sufre daño, no se termina, no se extermina en las pruebas. Al contrario, se fortalece. La verdadera fe se fortalece en las pruebas, hermanos. Yo no estoy diciendo aquí, y esta mañana también, yo tenía ganas de decir muchas cosas en la escuela dominical, pero el tiempo no nos da para tanto, ¿verdad? Abraham, nosotros le conocemos a Abraham en la palabra de Dios, vemos que él tuvo muchos errores, ¿verdad? Claro que tuvo muchos errores, sin embargo dice que él no dudó, dice, ¿sí? No dudó, qué interesante, ¿verdad? Qué interesante, él no dudó. Sí, nosotros vemos que también él se rió cuando Dios dijo que iba a tener, él primero se rió, después su esposa, ¿verdad? Pero ¿por qué dice que él no dudó y todo eso la palabra de Dios? Porque él tuvo una línea de obediencia a la palabra de Dios, ¿sí? Dios no dice que Abraham fue impecable, ni que David fue impecable. Nadie de ellos fue impecable. Entonces, tampoco Dios espera impecabilidad de nosotros. Dios no espera y no es que nosotros erramos o tenemos un tropiezo. Claro, Él no quiere. Él dice, le escribo esto para que no pequen, dice en Primera de Juan. Pero si pecamos, hermanos, tengamos la confianza, ¿sí? El Señor lo que quiere ver es en nosotros un corazón rendido, obediente, ¿sí? Abraham no dudó porque lo que le decía a Dios, él hacía. Y él fallaba a veces cuando no dejaba de mirarle a Dios, así como Pedro también en el lago, ¿verdad? La tormenta, y él empezó a mirar allí que estaba sobre el agua y el viento y todo eso, y ahí, bueno, cuando dejamos de mirarle a Dios, por eso decimos en ese no sé si es un himno o qué, ¿verdad? Fija tus ojos en Cristo, ¿sí? Tenemos que tener nuestros ojos fijos en Cristo, eso también es el mensaje de hoy. Esa fe no sufrirá pérdida o daño en las pruebas, sino que así como el oro va a ser hallado más precioso, va a ser hallada más preciosa. Así dice acá, hemos leído, dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Para eso Dios nos está probando, ¿sí? Para que esa fe, mucho más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Un tema que deviene de esto, ¿sí? Algunas veces yo manifesté aquí que esas discusiones sobre si se pierde o no se pierde la salvación realmente son innecesarias cuando nosotros atendemos al mensaje de la palabra de Dios, ¿sí? Y esas son discusiones que se inventaron porque el hombre no quiere creer la palabra de Dios así como dice, ¿sí? Ni siquiera se plantea algo así en la palabra de Dios de perder la salvación. No hay ningún lugar en donde se diga que se puede perder la salvación. Y este pasaje que leemos nos muestra, como muchos otros, nos muestra que la fe auténtica, así como el oro cuando es auténtico, aunque la fe es, dice, más preciosa, más todavía que el oro, ¿sí? Va a salir mejor de las pruebas, ¿sí? Saldrá mejor, va a salir en alabanza, así como hemos leído, se va a mostrar auténtica. Mediante esa fe habíamos visto en el versículo 5 que Dios nos guarda por su poder. Claro, hay mucha gente que retrocede y que se rinde también en las pruebas.
Así como hay muchos metales que parecen oro y que no son, ¿sí? Eh, Hebreos capítulo 10. Este es un pasaje que yo tengo seguramente como uno de mis favoritos. Ya habré leído tantas veces también al presentar la palabra de Dios. Hebreos 10, 35 a 39. Dice, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma, dice. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Aquí tenemos el concepto otra vez, para preservación del alma. Dios nos guarda por su poder mediante la fe, ¿sí? Esto no quiere decir que no podemos cometer errores. A veces dejamos de mirar al autor y consumador de nuestra fe y miramos en nosotros mismos. Nosotros somos completamente falibles. El Señor es el que nos sostiene por su poder. Los que tienen a Cristo no retroceden, hermanos. Es decir, no pierden. ¿Sí? No retroceden y pierden. Los que tenemos a Cristo, hermanos, somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Eso también dice, eso mismo dice en otras palabras en San Juan capítulo 10, desde el versículo 27, un pasaje que ustedes conocen muy bien, pero vamos a leer. San Juan capítulo 10, versículo 27 a 29. Jesucristo dice de esta manera, San Juan 10, 27 al 29 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Aquí está todo, porque no es que solamente sabemos que nos guarda y que nadie nos va a arrebatar. Sabemos eso, que eso va a suceder con nosotros porque somos sus ovejas y oímos su voz, hermanos. La fe, eso que dice en Romanos que la fe es por el oír, hermanos, eso no es solamente para comenzar la carrera. Eso no es solamente para entrar a la familia de Dios. No es solamente para, ahora ya soy salvo, sí. ¿Por qué? Porque escuché el Evangelio y creí. La vida cristiana, así como hemos leído recién, el justo por la fe vivirá. Vivirá, hermanos. Nosotros tenemos que vivir por la fe. Y para que eso sea así, tenemos que constantemente alimentarnos con esta palabra de Dios, que es la que produce en nosotros la fe, que es la que nos sostiene en la fe. Si uno entra en la familia por medio de la fe y después, no, yo ya soy salvo porque yo ya creí y yo ya, sí, porque yo escuché el Evangelio y yo creí, y después se va, se olvida, ¿sí? Entonces es como aquella semilla que cayó en una tierra que no era buena, ¿sí? No era buena, parecía que iba a salir, ¿verdad? Brotó ahí, pero después salió el sol y se perdió, ¿sí? Hermanos, el Hijo de Dios se sostiene por el poder de Dios mediante la fe. Para eso, San Juan capítulo 15 también podemos leer, ¿verdad? El Señor dice, ustedes ya están limpios, dice, ya están limpios. Sí, ahora permanezcan en mí. Permanezcan en mí. Y que mi palabra permanezca en ustedes, porque ustedes separados de mí no pueden hacer nada, dice el Señor. Hermanos, necesitamos sostenernos. El Señor nos sostiene mediante la fe. Para eso nosotros tenemos que comer, consumir esa su palabra. Ese tiene que ser
Vamos a llegar próximamente ahí donde dice, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcan para salvación, dice. ¿Sí? Así tiene que ser, hermanos, nuestra relación con el Señor. ¿Sí? No hay eso de que entras nomás ya y ya te subiste y ya dejas nomás ya que te lleve. No hay eso. Y si alguien nos enseñó alguna vez así, o si nosotros enseñamos, estamos equivocados. ¿Sí? La vida cristiana es un constante alimentarnos, sostenernos, nos sostenemos por medio de su palabra. Permanezcan en mí, que mi palabra permanezca en ustedes. Colosenses 3:16 también, ¿verdad? Uno de los 3:16 tan famosos de la Biblia, para mí al menos, ¿verdad? Dice que la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes, dice. Así tiene que ser, hermanos. La palabra de Cristo tiene que morar en abundancia en nosotros. O si no, no hay. ¿Cómo te vas a sostener? Si somos sostenidos por el poder de Dios mediante la fe. ¿Y cómo vas a tener fe si no tenés una cercanía, una comunión permanente, constante con su palabra? Bueno, pero gracias a Dios que el que verdaderamente ha creído no es de los que retroceden y pierden. Hay muchos que retroceden y pierden, pero así como les mostraba, les recordaba en la parábola de la semilla del sembrador, hay muchos en que la palabra de Dios parecía que brotó, pero después se perdió. ¿Sí? Que ninguno de nosotros, hermanos, sea de eso. ¿Sí? Que podamos probar, así como dice Santiago, la veracidad, la certeza de nuestra fe por nuestra obediencia, por nuestra conducta. ¿Sí? Y si nosotros somos obedientes, vamos a hacer así como leímos recién en Primera de Juan. Mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Sí? Ahora, las ovejas ajenas, bueno, por supuesto, van para otro lado, ¿verdad? Que el Señor nos fortalezca, nos bendiga y, hermanos, tomemos con seriedad nuestro compromiso. El Señor nos proporciona el alimento, todo lo que necesitamos para ser sostenidos en su gracia mediante su poder. Y como justificados que hemos sido en Cristo, vivamos por fe, ¿sí? Por fe, no por vista, ¿verdad? Vivamos por la fe, alimentándonos, nutriéndonos por medio de su palabra y guardando su palabra, ¿sí? Obedeciendo a su palabra, como hacía Abraham, ¿sí? Lo que Dios le decía, ¿sí? Eso él obedecía, ¿sí? No como aquellos otros. Si yo intervenía en la escuela dominical más tiempo, no íbamos a poder terminar y iba a leer hasta Jeremías, ¿verdad? En Jeremías también hay capítulo 42 y 44, por si alguno después quiere tomarse como tarea leer, ¿verdad? Hay dos casos de personas a los que el Señor le decía claramente lo que tenían que hacer. Incluso un grupo de estos le dijo, decinos lo que Dios dice, así como vos nos decís vamos a hacer, ¿verdad? Y después Dios le da su mensaje a través del profeta y ellos dicen, no vamos a hacer. Vamos a seguir nomás haciendo como nosotros. ¿Sí? Sí. No, y en el 44 después vemos, no, vamos a seguir adorando a la Reina del Cielo, vamos a seguir trayéndole, porque cuando hacemos eso, todo nos va bien, ¿verdad? No vamos a hacer lo que vos decís. ¿Verdad? ¿Y para qué entonces preguntan, verdad? Bueno, esa es la distintiva entre el verdadero creyente y el que no es creyente, hermano. No es que el verdadero creyente no se tropieza o no se... Sí, también, claro. Y para eso tenemos nuestro abogado en el cielo. Y Él dice, si confesamos, y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero el patrón de nuestra vida es la búsqueda es buscar, escuchar la voz de nuestro Dios para seguirle. Que el Señor
nos ayude a guardar su palabra en nuestros corazones y a fortalecernos en la esperanza aún en medio de las pruebas, hermanos, porque las pruebas vienen, pero el verdadero creyente se fortalece y se muestra en medio de las pruebas esa fe mucho más preciosa que el oro, que aunque se prueba con fuego, permanece. ¿Sí? Permanezcamos nosotros también en medio del fuego, de la aflicción que hay y que puede ser que todavía venga con más dureza, con más crudeza. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por bendecirnos con tu llamamiento y con esta fe mucho más preciosa que el oro, tan preciosa como la de los primeros que oyeron, Señor, como tus apóstoles. Esa misma fe nos diste a nosotros por medio de tu Hijo Jesucristo. Te alabamos, te damos gracias por eso. En su nombre. Amén.